Nos vamos con, ya hoy es la última enseñanza de este tema de los miércoles. Hemos estado hablando de ser victoriosos por la fe y es necesario pues que ya vamos cerrando. El domingo yo predico el sábado, pero el domingo predica el hermano Pedro y entonces ya vamos cerrando esta temática. Y damos gracias a Dios. Próximamente también les daremos la información de los programitas que acostumbramos a hacer en diciembre para que ustedes también hagan sus planes, también se planeen de cómo acompañamos en todos estos programitas. Victoria en todas las áreas. Es aprendiendo la victoria y de quién aprendemos la victoria y en qué áreas es que Dios nos manda a ser victoriosos, en todas, obviamente. Vamos a usar varios versículos, ahora nos vamos al capítulo 12 de Hebreos, del 1 al 3. Del 1 al 3 en el capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros, los que estamos aquí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Volvamos al verso 1, porfa. Y entonces aquí tenemos a nuestro Señor Jesús que corrió la carrera y ganó, ¿cierto? Es un ganador, es un vencedor. Y Él nos ha escogido a nosotros para que corramos la carrera que nos toca ahora y que espera de nosotros, que también seamos vencedores, porque Él no nos escogió pensando en que vamos a perder. Él no nos escogió pensando en que vamos a correr y vamos a perder. Y entonces tenemos una cantidad alrededor nuestro de testigos. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán esos testigos? Los héroes de la fe, que ya se fueron. Abraham, Moisés, Josué, David, Daniel, Esther, Pedro, Juan, Ruth. Nos están viendo correr. Ellos ya corrieron y ganaron. Fueron vencedores en muchas áreas, en diferentes áreas, pero en todas ya son vencedores. Cuando uno es vencedor, no venció en una, venció en todas. Y entonces tenemos esa grande nube de testigos. Nos tenemos que despojar de todo peso, de lo que nos asedie, de los que nos moleste y de algún pecado que todavía nos esté molestando. Y corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Pero ahí dice a quién tenemos que estar mirando en el verso 2. Si usted, por ejemplo, va corriendo y se va mirando los tenis, ¿qué le pasa? Se cae. Y se viene de atrás y se le pasa y uno se queda. Cuando menos piensa, levanta uno la cabeza y hay un poste ahí y ya hasta ahí llegó. Porque va mirando para el suelo. O si va mirando para atrás a ver si vienen otros, también se cae. Entonces la carrera que tenemos que correr es
mirando a Jesús, que es el autor de la fe y el consumador. Quiere decir que con él empezó, él la practicó, vino a la tierra y practicó la fe y fue vencedor. Es consumador de la fe, autor y consumador de la fe. Aquí tenemos que mirar cómo se logra una carrera exitosa. Creo que nosotros todos queremos y deseamos tener una vida exitosa, una carrera donde al finalizar podamos obtener la victoria, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, si usted ya es un cristiano firme, tenga en cuenta que Dios quiere que sea un cristiano victorioso en todas las cosas. Dios quiere eso. Lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de victoriosos, se nos mete en la cabeza la famosa teología de la prosperidad y pensamos en que no nos enfermamos, que no sufrimos. Un cristiano victorioso tiene todo eso, sufrimiento, dolor, escasez, pero es victorioso porque tiene a Cristo y porque confía en Cristo y porque sale adelante a pesar de. Entonces, uno podía decir, el apóstol Pablo era victorioso hasta el día en que lo llamaron de allá de Roma y le pusieron la cabeza ahí en la guillotina y ese día entonces le cortaron la cabeza, entonces no es victorioso. No, él es victorioso porque sencillamente entendió que se le llegó la hora de no trabajar más y no importa cómo se vaya, él es victorioso porque vivió una vida en victoria y coge la victoria final. Y es un testigo más, y gracias Evita, que se sienta en las gradas a ver correr a otros. Entonces, sencillamente, si ya somos unos cristianos firmes, sepamos que Dios nos quiere vencedores. Él no quiere que nosotros seamos unos corredores derrotados. Dios quiere bendecirnos. Y para aquellas personas que de pronto todavía no son cristianos, su vida sí está en derrota. Para el que no es cristiano, su vida sí se encuentra en una derrota, porque ni siquiera ha empezado a correr la carrera, mientras que nosotros ya sí vamos muy adelante. Y por esas personas que estamos orando, Señor, que empiecen la carrera, que tu reino llegue a sus vidas, que empiece la carrera y que también ellos sean unos corredores victoriosos. Ahí está nuestra familia. Entonces, ¿qué hacemos para tener victoria en todas las áreas? Tenemos que entender la fuente de dónde viene la victoria, la fuente de la victoria. La victoria obviamente viene del Señor. La victoria viene del Señor. Miremos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 8 y el verso 6, cómo se habla de que David se le dio una victoria donde quiera que iba. 8:6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová, miren esto, Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Quién le dio la victoria? Por donde quiera que iba. Es decir, sencillamente nosotros tenemos que entender que la fuente de la victoria es Dios. La victoria de David, no, las victorias que tuvo David no se debían ni a su fuerza, ni a su estrategia, ni a su poder, ni a su ejército, sino que el Señor estaba con David. Si el Señor está con nosotros, si nosotros andamos con el Señor, Él nos asegura que en esta carrera que estamos corriendo,
siempre que lo estemos mirando a Él, nosotros vamos a terminar bien. Vamos a terminar bien. El Salmo 118, verso 15 y 16. Allí también se declara que la diestra del Señor ha hecho proezas. Salmo 118 y el verso 15 y 16. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. ¿En dónde? En la tienda. ¿En la casa de quién? De los justos. El Señor hace proezas. El Señor nunca se va a quedar quieto cuando una persona justa le camina, lo mira, está corriendo la carrera y como les digo, usted lee la vida de David y tiene altibajos. El domingo vimos la vida de Pedro, con qué altibajos, ¿cierto? Y el Señor al fin lo hizo un vencedor. Es el Señor. La fuente de la victoria viene del Señor. Dios es la fuente suprema. El verso 16 me falta. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. La diestra del Señor. La mano del Señor metida en medio de nosotros. Qué bueno que en esta noche nosotros le pidamos al Señor, meta su mano, Señor, en lo que yo estoy haciendo. Ponga su mano, Dios mío, esa diestra de Él que hace proezas. Dios es la fuente suprema de nuestra victoria en cada batalla. Entonces, usted no se vaya a inflar mucho diciendo gané tal cosa, logré tal cosa, me fue bien en este ministerio, he logrado tantas cosas. Dele la gloria al Señor. Suéltele la gloria al Señor, porque Él es el que es la fuente de esa victoria. Nosotros no podemos confiar en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Recordemos a Zacarías capítulo 4 y el verso 6. Allí dice que no es con espada. Zacarías 4, el verso 16, el verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces no es con espada, no es con ejército, sino que es el Espíritu de Dios el que nos guía, el que nos ayuda para que nosotros tengamos una victoria en la batalla con el pecado, en la batalla con la enfermedad, en la batalla contra el diablo, en la batalla contra la carne. Es Dios con su Santo Espíritu el que nos da la victoria. Amén. No olvidemos nunca esa fuente. El poder de nuestra fe está en Cristo. La victoria es el resultado de la fe que nosotros tenemos en Dios. Es bueno recordar el versículo con el que empezamos estas enseñanzas, primera de Juan 5, el verso 4. Porque el resultado, la victoria es el resultado. Usted es victorioso por la fe que tiene en Dios. Porque todo aquel, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor, ese no es el capítulo, aunque ese también nos sirve, pero el capítulo 5, verso 4. Exacto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria de nosotros es la fe que tenemos en Dios. Nosotros vencemos es por nuestra fe en Dios. Tristemente nosotros vemos personas que no creen en Dios, que no le tienen fe para nada. Personas muy cercanas tengo yo en mi casa que no tienen fe
y sufren mucho. Y ahí fue donde yo aprendí a orar y a decirle al Señor, permita Dios que ellos puedan poner las esperanzas en usted, porque es que ellos ponen las esperanzas en hombres, en instituciones, en situaciones diferentes. Y entonces la fe en Cristo nos permite reclamar las victorias que Él ya obtuvo por nosotros. Él fue vencedor, Él es el autor y consumador de la fe. Y entonces Él ya obtuvo la victoria y Él es el que nos hace victoriosos. Nosotros vencemos, dice Apocalipsis, por la sangre de Jesús, por medio de la sangre de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, el verso 11, dice que nosotros le vencimos y ellos le han vencido al enemigo. Lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que somos vencedores es por medio de la sangre de Jesús. Nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros y al morir por nosotros nos libró del pecado, nos libró de las fuerzas del mal, nos libró de todo lo que nosotros podamos pensar que es un enemigo. Dios nos libró y le vencemos cuando nosotros creemos en esas promesas, en ese trabajo que Dios hizo. La victoria que tenemos en Jesús entonces está sellada por su sangre. Nuestra posición en Cristo nos da la autoridad para vencer cualquier oposición, cualquier desafío que se nos presente. Nuestra posición. Por eso es tan importante que nosotros estemos repasando la identidad que tenemos en Cristo. Personas que están deprimidas, personas que están pasando situaciones muy adversas en su vida, recuérdenles quiénes son en Cristo. Recuérdenles quiénes son en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Soy un hijo, soy un redimido, soy una persona adoptada por Dios. Dios está de mi lado, Él tiene un plan y yo le recuerdo todas esas promesas y me las recuerdo a mí mismo y entonces eso me da la victoria. Entonces, la fuente de la victoria es el Señor, es Dios. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Y ya tenemos una grande nube de testigos que nos están viendo correr. Si estuviéramos en un estadio, en la pista corriendo, en esa pista espiritual, y veríamos para las gradas, veríamos a todos esos héroes de la fe, mirándonos y animándonos y diciéndole, yo ya corrí, yo ya gané. Veríamos a Pedro diciendo, yo hasta lo negué, pero aquí voy, ya gané. Y veríamos a Abraham, veríamos a todos estos hombres que ya corrieron animándonos. Ya llegaron, ¿por qué nosotros no llegaríamos? Veamos, ya que entendimos la fuente de la victoria, que es Dios, veamos unas 2 o 3 claves para caminar en victoria, cuando ya la tenemos. Primera, permanezca en la presencia de Dios. Salmo 91, 1 y 2. Permanezca en la presencia de Dios. Este salmo lo escribió David, precisamente. Y entonces, 91. Es necesario para nosotros mantener en victoria, habitar al abrigo del Altísimo, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi única esperanza, castillo mío. Castillo es, los reyes construían los castillos en lugares altos de donde veían al enemigo desde lejos. Y entonces ellos estaban seguros porque, además de eso, hacían unos lagos alrededor del castillo
que cualquier enemigo tenía que pasar en canoa por el lago y mientras se metía al lago, pues los llenaban de saetas desde ahí arriba. Entonces, era un lugar muy seguro. Mi Dios, en quien confiaré. David escribió esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí la palabra omnipotente es todopoderosa. Es decir, yo estoy a la sombra del Todopoderoso. Y entonces si uno está bajo esa sombra, ¿qué le puede faltar a uno? ¿Y en cuál área puede faltarle alguna cosa a uno si el Todopoderoso lo está arropando, si lo está abrigando, si lo está bendiciendo? Cuando yo pienso en esto, de la sombra del Omnipotente, del abrigo del Altísimo, yo me acuerdo del abuelo. El abuelito de nosotros, el papá de mi papá, era un viejo grueso, se enruanaba por ahí desde las 3 de la tarde, se sentaba en una mecedora y se ponía una ruana. Y entonces nosotros, los nietos de varios hijos, pues jugábamos por allí, pero a alguno se le iba la mano y peleaba o hacía alguna cosa en la casa. ¿Sabe para dónde corría uno? Bajo la ruana del abuelo. Vaya, sáquelo de allá. Lo primero que hacía era que ponía serio, cruzaba los brazos por encima de la ruana y decía, aquí no hay nadie. Ahí está. No, punto. Habló y no más. Hasta ahí llegaron. No lo sacaban de ahí. Si eso era una figura de que uno se sentía seguro ahí, ¿cuánto más con el Señor? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Permanezca en la presencia de Dios para que conserve la victoria, para que camine en victoria. Permanezca en esa presencia de Dios día y noche, en todo tiempo. Permanezca ahí. Sepa que usted no puede alejarse ni un solo segundo de la presencia de Dios. Y ahí está que entonces tiene que estar rechazando los ataques del enemigo, los ataques de la carne, todas esas cosas, y pensar más bien en lo que Dios ha dicho de usted, en lo que Dios tiene preparado para usted, y afianzarse más con la palabra. Permanezca en la presencia de Dios, una clave importante para caminar siempre en victoria, para no perder la victoria. Obediencia a la palabra, segunda clave. Obediencia a la palabra, Josué capítulo 6. Aquí en este capítulo quiero que nos detengamos un poquito y ustedes le pongan cuidado a la obediencia de Josué. Para mirar la obediencia, miren los verbos donde Josué hizo lo que se le decía. Ahora, dice el verso 1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice la Biblia, es decir, con murallas. Dicen que murallas altas y muy anchas, de casi 7 metros, eso equivale a una vía de estas, de ancho allá arriba, y protegida por los guardas allá arriba. Entonces cuando la Biblia nos dice bien cerrada, es decir que no había forma de llegarle, a causa de los hijos de Israel, es decir, para que no llegaran. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo, el Señor a vos y a mí nos ha dicho qué hay que hacer para tener la victoria. ¿Sí? Y el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Mira, yo he entregado a Jericó. Pero volvete al 1. Miren esto. Cerrada, bien cerrada. Y miren esto, yo he entregado. Lo habla en tiempo ¿qué? Presente, ya. Entonces, para cualquiera, para Josué,
Diría, ¿cómo así, Señor, que usted entregó? Eso está cerrado, muy cerrado. Pero miren Dios cómo habla. Y el Señor ha dicho que ya nosotros somos más que vencedores. Le estamos creyendo. Le estamos creyendo que Él ya ha dicho, ustedes son más que vencedores porque yo corrí la carrera en la tierra, la gané y yo esa victoria que gané, yo ya se la di. Vaya pues, ¿cómo necesitamos nosotros entender lo que le pasó a Josué? Verso 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Entonces, miren bien la orden. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Ahí está la primera orden. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Déjenlo ahí un momentico. ¿Está clara esa orden o no? Ustedes van, le dan 6 vueltas, una vuelta diaria, ¿cierto? Durante 6 días. Y el último día dan ¿cuántas? ¿Cuántas vueltas dieron al fin? 13 vueltas, ¿cierto? No eran 7 vueltas diarias, sino una vuelta cada día y durante 6, claro, y 7 bocinas de cuernos delante del arca. Imagínense ustedes a los guerreros ¿cómo les dicen los de Jericó, hermano? A los jericuanos, imagínenselos viendo, y estos locos que dando una vuelta diaria, ¿sí? Dando una vuelta diaria, 7 sacerdotes con 7 cada uno con una bocina, y daban una vuelta, y al 7º día dieron 7 vueltas. Verso 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Cómo creerle esto al Señor? De que damos una vuelta diaria, el otro día al 7º damos 7 vueltas, se tocan las bocinas, todo el mundo grita, y los muros de 7 metros se caen. ¿Usted se apuntaría a esa? Esa risa dice mucho. ¿Qué me voy a poner yo a darle vueltas a eso? Y esos muros, usted no ve cómo están deconstruidos, que ese es Dios. Ojo pues, verso 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, cuando ocurre este verso llamando, ¿qué pasó con Josué? Está creyendo, ya está creyendo que la victoria se obtiene es obedeciendo a Dios. Ya está creyendo. Y entonces, si no hubiera creído, Él no los llama. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Exactamente lo que le dijo el Señor. Y ya la orden está dada por Josué, vamos a hacer esto. Crean o no crean, yo les estoy mandando, dice Josué, y esto es lo que dijo Dios, y esto es lo que hay que hacer. Llamando, y cogió las bocinas que eran y los sacerdotes. Y cuando, el 7, y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Las órdenes de Josué. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Verso 9.
Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo otra vez lo que le dijo el Señor: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, es decir, en esas 6 vueltas, ni saldrá palabra de vuestra boca, es decir, díganle lo que les digan de allá arriba, desde esa muralla, ustedes callados, demos la vuelta. Y usted no tiene que ponerse a alegar: ¡hey, bobos, ustedes qué están haciendo ahí! No, señor, no, ustedes no contesten nada. Ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaré. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y de allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. De esa manera hicieron durante 6 días, calladitos, ¿sí? Uno de los problemas más grandes es nosotros quedarnos callados cuando nos dicen cosas, ¿cierto? Al 7.º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero esta vez 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, obedientes al Señor. Miren Josué al dedillo con lo que Dios le había dicho. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7.ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Verso 17. Y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis otra orden, cosa alguna, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Vemos cómo las órdenes de Dios son cumplidas al pie de la letra, y esa obediencia de Josué es lo que le hace que la victoria le llegue. La victoria va a llegar a tu vida o a mi vida cuando seguimos las instrucciones de Dios, así como Él nos las dice. Josué no puso 10 sacerdotes, puso 7, a cada uno con su bocina. A todo el mundo le dijo: ustedes se callan la boca los 6 días, el 7.º día yo les digo a qué horas gritan. Exactamente todo como el Señor se los mandó. La victoria va a llegar si seguir las instrucciones de Dios. Él va a quitar los enemigos cuando nosotros diligentemente le obedecemos a su palabra. La obediencia abre la puerta a la ayuda divina y a la victoria. Todos los hombres y mujeres de la Biblia que son victoriosos terminaron por obedecer a Dios en lo que decía. Entonces, tenemos 2 claves para caminar en la victoria. Primero, permanezca en la presencia de Dios siempre. Segundo, obedezca siempre a la palabra de Dios. Mire lo que Dios está diciendo y obedézcale a la palabra de Dios. Tercero, la oración como arma de victoria. La oración, hacemos énfasis en la oración. Santiago capítulo 5, verso 16. La oración es una herramienta poderosísima para asegurar la victoria en todos los aspectos de tu vida. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados en cualquiera de las situaciones que tengamos.
emocional, físicamente, económicamente, para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, y los justos somos nosotros, porque Dios nos justificó, nos perdonó el pecado, entonces la oración de nosotros puede mucho. Amén. Santiago nos recuerda que la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración constante libera el poder divino para superar cualquier situación adversa, cualquier desafío que se nos esté presentando. Ore más, vuélvase a meter en oración, siga orando. Es necesario que nosotros, ya será en enero, febrero, que volvamos a coger temas sobre la oración, porque es importantísimo para nosotros recordar la oración. Acabé de terminar las salidas que hago con los predicadores, Giselita, Fernando, otras personas que nos ayudan, y terminamos hablando de la importancia de la oración y de leer biografías de hombres de oración que escribe Carlos Spurgeon, que no se explica cómo una persona se acuesta a dormir 8 horas y duerme 8 horas sin levantarse a orar siquiera, en medio de las 8 horas. Lo que quería decir era que él se acostaba, despertaba, no se podía dormir y se ponía a orar hasta que le volviera a dar sueño, ¿cierto? Ojalá aprendiéramos de eso, ¿cierto? Que uno aproveche esos ratos de oración y sea más, ya hasta estamos pensando en organizar esas jornadas de oración donde podamos dedicarle más tiempo, porque es el arma de la victoria. Sí. Por ahí los viejos pastores decían, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Sí, la oyó. Bien, entonces es otra clave para tener la victoria, el tiempo de la oración. Y hablar la palabra de Dios, recordarse usted mismo la palabra de Dios. Ustedes saben que la lengua de nosotros tiene poder, poder de vida o poder de muerte. Usted empieza a decir, yo no sirvo para nada, a mí no me sale nada, todo me sale mal. Y así, como piensa, así se vuelve. Así es, dice el proverbio. Proverbios 18:21 dice que la lengua tiene poder para dar vida o para dar muerte. Proverbios 18:21, mírenlo ahí. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, usted debe de recordarse la palabra de Dios. Yo me la recuerdo. Yo me mantengo recordándome la palabra de Dios. Señor, tú me escogiste. Señor, yo era horrible pecador, pero Señor, me perdonaste, me siento perdonado. Y me estoy recordando la palabra y me estoy recordando la palabra a cada rato. En el día varias veces me recuerdo versículos que Dios me ha dado y los tengo en la memoria y sencillamente me los recuerdo. Y eso me ayuda a mí a mantenerme firme en la victoria. Recordar las promesas de victoria cambia las circunstancias a nuestro favor. Empiezo a pensar lo que Dios dice de mí. Eso no es autosugestión, porque la autosugestión es creer que yo soy algo sin serlo. Pero cuando yo tengo un apoyo bíblico y yo repito lo que dice la Biblia de mí, sencillamente yo estoy apoyándome en la palabra y me estoy fortaleciendo. Y por último, hay que mantener un corazón agradecido. Hay que mantener un corazón agradecido para ser victorioso. Filipenses capítulo 4, el verso 6 y 7, habla de agradecimiento. La gratitud es un arma poderosa para la victoria. Hay gente que está muy preocupada por cosas que no tiene, pero no está agradeciendo por lo que ya Dios le dio.
Y ahí es donde está la clave. Señor, me has dado esto, gracias Señor, me has dado la salvación. Señor, ahora mi esposa, mi esposo, mi hijo todavía no han llegado, pero a mí me has dado la salvación. Y yo creo, Señor, que como me la diste, los alcanzarás a ellos. Piense más en lo que Dios le ha dado y menos en lo que no le ha dado, porque si usted piensa en lo que no le ha dado, usted se vuelve un amargado. Por nada estéis afanosos, por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es un tiempo de fin de año para estar agradecidos, para darle gracias a Dios, para reconocer todo lo que ha hecho por nosotros, que nos está dejando terminar otro año y que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, que habitamos al abrigo del Altísimo y todas esas cosas que yo puedo ir recordando y saber que Dios me tiene otras bendiciones y que si no las logré en este año porque nosotros medimos el tiempo así por años, por meses, para Dios esto sigue lo mismo. Él sigue lo mismo y entonces si no nos las da ahora puede que esas bendiciones estén en enero o febrero, así como nosotros lo medimos, pero Dios no olvida nunca nuestro agradecimiento. Y entonces estos versículos nos animan a presentar nuestras peticiones con agradecimiento y cuando las presentamos con agradecimiento recibimos paz y victoria. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, con esa grande nube de testigos que nosotros ya conocemos y que ya corrieron y ganaron, pues nosotros estamos aquí precisamente corriendo, pero Dios no se ha equivocado, como lo dije en estos días. Con la elección que ha hecho por nosotros, Él no se ha equivocado. Él también quiere que nosotros seamos victoriosos, que nosotros también corramos la carrera con paciencia y podamos tener la victoria que Dios quiere para nosotros. Preguntas como para que tengamos en cuenta. ¿Estás corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante? ¿Has considerado que de verdad estás corriendo o no estás corriendo la carrera? ¿Ha considerado eso? Usted puede decir, ¿será que yo sí estoy corriendo o no estoy corriendo? Estoy como en un solo punto. Sí estamos corriendo la carrera, piense en eso, piense en todas las cosas que le pasan. Segunda pregunta, ¿estás mirando a Jesús en la carrera o estás entretenido mirando a aquel cómo corre, mirando lo que le pasa a aquel, mirando para atrás o mirándote tú, mirándote cómo vas? Y si estás mirando para otra parte, quitaste la mirada de Jesús, no vas a llegar, no vas a correr la carrera bien corrida. En un momento cualquiera el enemigo te tumba, te entretiene. Jesús corrió la carrera pensando en el gozo que le venía después. Ahí lo tiene, en el cielo. Y fue el autor y consumador de la fe. ¿Usted cree que está corriendo con las expectativas correctas? ¿O de pronto usted está corriendo pensando en que yo necesito una casa, en que yo necesito un carro, en que yo necesito un ministerio? ¿Usted está corriendo así o está corriendo por el gozo de un día sentarse con Jesús en el cielo? El gozo de saber que corrió bien corrido. El Señor se encargará de las personas de nuestra familia que nos dio para tener en la familia. El Señor se va a encargar. Definitivamente a mí me escogió para correr y estoy en la carrera.
Ellos no han empezado a correr, puede que empiecen a correr cuando les falte un año de vida, pueden que empiecen a correr cuando les falte un día. Ese es Dios. El ladrón de la cruz empezó a correr faltándole un minuto y ganó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces, nosotros sencillamente oramos, trabajamos, evangelizamos, vivimos al abrigo del Altísimo, tenemos paz en nuestro corazón y hacemos lo que tenemos que hacer para que Dios nos ayude. Cierre sus ojitos y vamos a orar dándole gracias a Dios. Señor, todo este mes nos has hablado de ser vencedores por la fe. La victoria es posible cuando nos alineamos con tus propósitos, cuando te miramos a ti, cuando sabemos que hay una grande nube de testigos que ya corrieron y ya llegaron. ¿Por qué no podíamos nosotros, Señor, si también somos escogidos? Padre Santo, concédenos, por favor, la victoria en cada batalla que estamos librando en este momento. Tú sabes la batalla de cada uno. Tal vez está luchando con su mente, pensamientos negativos. Tal vez está luchando con depresiones. Tal vez está luchando con situaciones económicas. Tal vez está luchando, bendito Dios, con problemas familiares. Y yo te pido, Padre, que a cada uno de nosotros nos conceda la victoria. Ya vimos que la fuente de la victoria eres tú. Eres tú. Tu diestra poderosa hace proezas. Bendito Dios. Mete tu diestra, mete tu mano, Señor, en el asunto en el que estamos viviendo. Padre Santo, ahora mismo, aquí estamos delante de tu trono y la Biblia dice que nosotros podemos pedir gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, creemos en que en estas circunstancias que vivimos, tú nos harás victoriosos. Capacítanos, Señor, para caminar en obediencia, como lo hizo Josué. Capacítanos para caminar en obediencia a tu palabra. ¿Qué nos ganamos nosotros discutiendo contigo y diciendo no me gusta eso, no voy a hacer eso que dice la Biblia? ¿Qué nos ganamos si los que perdemos somos nosotros? Tú estás sentado en el trono, nosotros estamos en esta tierra, Señor, y si nos apartamos de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos a permanecer, Señor. Padre Santo, que la intervención tuya en cada situación difícil que estamos atravesando sea un hecho, Señor. Danos la fuerza, danos el valor, el coraje para seguir adelante, para seguir corriendo esta carrera, Señor, y no rendirnos, Padre Santo. Derrama tu favor divino sobre cada uno de nosotros. Abre, Señor, esas puertas de victoria. Déjanos ver, Señor. Bendito Dios, aunque sea así a la distancia, déjanos ver esa meta, esa victoria, Señor. Padre Santo, danos sabiduría, danos discernimiento para reconocer, para vencer las artimañas del enemigo y que no nos dejemos frenar en nuestra caminata, en nuestra carrera, Señor. Gracias, Señor, por la victoria que has guardado para nosotros. Seguimos al abrigo del Altísimo y por lo tanto moramos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y amén. Amén. Dios me les guarde, me les bendiga y nos vemos en la próxima. El próximo miércoles es diciembre.